Y bien, partamos nuestra conversación del día viernes para cerrar esta semana con un gran invitado. Tenemos conectado desde la región de la Araucanía al diputado Andrés Joanet, presidente de Amarillos por Chile, y tengo que decirlo además, quien fue mi profesor también en el máster en Ciencia Política de la Universidad Católica, así que estoy muy contento que nos pueda acompañar hoy día, diputado, para conversar de distintas cosas, algunas cosas a propósito de una entrevista que usted dio hace un par de días y otros temas de mucha relevancia para hoy. ¿Cómo está? Muy bien, Esteban, mucho gusto de saludarte. No sabía que estabas cuando ya vi que estabas tú. Además, bueno, no, sin echarse más flores, pero Esteban fue un gran alumno, me acuerdo, y además tuvimos una muy buena relación. Muchas conversaciones tuvimos, no solo en la universidad, sino en algunos buenos cafés también. Así es. Así que muy agrado. No, qué bueno, muchas gracias. Aparte que sí, corro con ventaja porque también me voy a intuir muchas de sus respuestas a las preguntas que le voy a hacer también, porque no ya hemos profundizado hasta en alguna de nuestras ideas. Estoy aquí en el campo, a propósito de la radio agricultura, que en la Araucanía se escucha en el 93.9, así que usamos. Estoy con un pequeño delay. Perfecto. Sí, no, maravilloso. Aparte que le cuento que yo, terminado este programa, me dirijo también a la región de la Araucanía porque voy a una reunión familiar, así que también voy a visitar esa maravillosa región. Diputado, para comenzar la conversación... Sí, podemos ver extraordinario. Sí, bueno, veamos si es que hay tiempo. Para comenzar esta conversación, le quería consultar un poco... Sí. Partamos también lo escuché hoy día en la mañana en otro programa, respecto de la posibilidad, ¿no?, de hacer unas primarias amplias, ¿no? Recordemos a propósito del fallecimiento del expresidente Piñera, sí, que él en algún momento propuso, intentó impulsar, ¿cierto?, una coalición amplia desde demócratas, amarillos, desde el centro político, ¿no?, hasta republicanos en la derecha. Y usted ha declarado, ¿cierto?, que por ningún motivo, porque habrían diferencias profundas, y me gustaría un poco ahondar cuáles son esas diferencias, por qué no sería posible una alianza que, en este caso, incorporase a todos los partidos que hoy día están en la oposición o más o menos en la oposición, ¿no? Yo hago una diferencia entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Yo también quiero decir que tengo gran respeto por muchos parlamentarios del Partido Republicano y también de su presidente, ¿no? El presidente Esquella, yo creo que es un gran presidente, tengo una buena relación con él, le tengo aprecio, creo que es una persona más moderada, pero yo, en general, con el Partido Republicano, por lo que ellos plantean, tengo una interpretación de la historia muy distinta. Y cuando uno se para frente a la política, es fundamental la interpretación que uno hace de la historia. A partir de ahí uno, en el fondo, puede crear coaliciones, puede en definitiva comenzar naturalmente la construcción de relaciones políticas. Y yo tengo una interpretación de la dictadura que es muy distinta a la del Partido Republicano. Y en eso yo no me voy a perder, porque más allá de mi historia personal, mi padre fue preso político, torturado en dictadura, y eso es una cuestión que uno la perdona. Yo soy una persona, soy católico, yo creo en el perdón, creo que este país tiene que reconciliarse desde el momento que Elwin plantea la reconciliación, uno lo recoge, y por tanto creo que nosotros, más que dar vuelta a la hoja, tenemos que reconstruirnos, como lo hicieron los alemanes, en fin, eso es una cosa, pero a partir de ahí, de reconocer ciertas cuestiones que además yo creo que son falsedades históricas respecto a la dictadura y construcción sobre eso, no estoy de acuerdo. Yo así como tengo diferencias de fondo a partir de la interpretación de la historia del Partido Comunista, claro, su relación con el socialismo real y su relación con las dictaduras de izquierda, en este caso en América Latina, pero también del este de Europa, tengo una diferencia de fondo. Entonces, yo creo que a partir de ahí es muy difícil, nada es imposible en política, sin lugar a duda, cuando el país te llama, cuando hay que hacer un gran acuerdo nacional, etcétera. Y esto se ha visto reflejado estos días, digamos las cosas como son. Cuando ha habido que llegar nuevamente a la política de los acuerdos, a la política ancha, que la política significa ceder, no ganar todo, como fue, por ejemplo, la reforma a las pensiones, como fue, por ejemplo, la ley antiterrorista, como está haciendo ahora la ley de inteligencia. En la ley de inteligencia quiero decir que hemos tenido varias diferencias con el Partido Libertario y el Partido Republicano dentro de la Comisión de Defensa. Ahí están las votaciones. Entonces, no es una cosa de deseo, etcétera, y ni por sumar más o menos votos. Yo en eso no voy a transar, más o menos votos. Aquí lo que uno tiene que pensar también es cómo construimos un país que tenga la posibilidad de acuerdos amplios
pero para tener esos acuerdos amplios también hay que tener cierto consenso y acuerdo respecto de ciertos reconocimientos que ya el país hizo. El país hizo respecto de la opinión que tenía sobre la dictadura en materia de derechos humanos, pero también en materia económica. Digamos, había un 50% de pobres el año 1990. Eso se olvida de decir, y que los últimos 2 o 3 años hubo crecimiento económico, pero la verdad es que no fue más que eso. Pero más allá de eso, ahí tengo una diferencia. Claro. Dicho eso, yo creo que es el tiempo de los acuerdos, de verdad. Y en eso Amarillos creo que puede ayudar. Nosotros somos un partido pequeño, entendemos eso, pero tenemos una gran historia. Nosotros venimos de la concertación, nosotros fuimos capaces, el 4 de septiembre de 2022, de dar un paso, no un paso hacia la derecha, sino un paso hacia el centro. Además que podemos discutir después, Esteban, yo quisiera cuestionar esta cuestión de izquierda y derecha hoy día en el mundo. O sea, para gente que no está escuchando, a ver, dígame qué es ser de derecha hoy día y ser de izquierda, porque si ser de derecha es no defender los derechos humanos, yo he visto que la derecha defiende los derechos humanos y tiene que ser así, como la izquierda también, o en materia económica, ¿no? O en materia de seguridad. Pero hoy día tenemos otros temas. Hoy día tenemos la crisis migratoria, la inteligencia artificial. ¿Qué le dice la izquierda que se funda en 1789, en la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y el centro de la fraternidad? ¿Qué le dice ese concepto más de 200 años después, o sea, 250 años? Uno no puede seguir en eso porque hoy día tenemos una realidad muy distinta a la que en definitiva planteó Marx. Con todo respeto, Marx vivió en un contexto muy, muy distinto, o Engels, claro, o Ebert, o Lasalle, incluso Jacques Maritain. Entonces yo creo que hoy día la verdad que hay que ver la política de forma distinta, y yo relativizo esa izquierda y derecha clásica a la que algunos quieren todavía aferrarse, fundamentalmente porque les conviene mantener esa polarización que hay hoy día en el país. Claro, y ahí, en ese sentido también, viendo que usted hace la diferencia muy importante, porque son distintos, ¿no?, entre Chile Vamos y Republicanos, porque sí, en nuestro país, de alguna manera, a diferencia de otras situaciones, como por ejemplo Italia o Alemania, sí, parte importante de lo que es cierto el humanismo cristiano, que hasta cierto punto funda también el centro político, ¿no? Estuvo más en la centro izquierda, y hoy día vemos que, yo estoy de acuerdo que las categorías de izquierda y derecha hoy día dicen poco, pero ese humanismo cristiano hoy día parece que no es tan incompatible como lo era en otros momentos en nuestro país con ciertos sectores más liberales o más conservadores, digamos, de una derecha republicana más centrista, digamos, ¿no? Es que mira, ahí, Esteban, hay una cuestión para la gente que nos está escuchando. El Partido Libertario, por ejemplo, que digamos la cosa se inspira un poco en lo de Milei. La diferencia es que entre Jurel tipo Salmón y Salmón, la verdad, digamos las cosas como son. O sea, yo respeto la posición en términos de lo que plantea Milei, no comparto muchas de sus cosas, pero respeto, digamos, el planteamiento más allá de lo extravagante que sea su posición en algunos temas y cómo lo plantea. Pero otra cosa es copiar de una cultura política muy distinta a la nuestra y que en una situación muy distinta a la nuestra. Eso es lo primero. Lo segundo es que, por ejemplo, la CDU alemana es de centro derecha. Claro. Si tú me preguntas en Alemania qué soy yo soy CDU. O sea, yo me interpreto, hago política con la CDU. De hecho, fui becado entonces, y me siento interpretado por la economía social de mercado que creó la CDU alemana. Entonces, hay una cuestión que no es tan blanco y negro respecto de lo que es la derecha y la izquierda en América Latina y en Europa, y por tanto yo creo que lo que uno tiene que defender son valores universales y encontrarse en esos valores universales. Por ejemplo, naturalmente los derechos humanos, pero claro, la posibilidad también de una economía social de mercado, una economía que te permita emprender, con un Estado eficiente, con un Estado también que te proteja. O sea, el Estado hoy día, en América Latina y en este caso en Chile, no protege a las personas. Claro. Nosotros, desde el año 2000 a la fecha, tenemos casi 3 millones de muertos, 3 millones de asesinados por el crimen organizado. Esto es una guerra. O sea, en un poquito más de 20 años, tenemos una guerra en América Latina contra el crimen organizado y que se desangra de a poco. Y parece como que no pasa nada. Y en Chile está ocurriendo eso y no queremos que llegue. Entonces, respecto de eso, perdóneme, yo relativizo aferrarme a categorías que en definitiva lo único que hacen es llevar agua para su molino, claro, usar a la gente, hacerle sentir, usted es del pueblo, perdóneme. Hoy día no tenemos esta contradicción, esta lucha de clases. Me van a decir que tenemos una lucha de clase hoy día, el proletario y el capital, y eso que le encanta plantear, o este hombre nuevo de América Latina que pretendía instalar la izquierda populista y radical. Sí, hombre nuevo de América Latina son los 8 millones de venezolanos que están deambulando por toda América Latina, porque el modelo
del hombre nuevo, del marxismo clásico, ¿no? Que quería implementar en Venezuela. Ahí está el hombre nuevo, po. Claro. Ahí está el hombre nuevo, digamos las cosas como son. Entonces, yo por eso que yo quiero ideologizar esta cuestión. Creo que el debate tenemos que politizarlo, pero en buen sentido, en el sentido que también de los acuerdos. Yo soy una persona de idea, pero creo que tenemos que tener acuerdos para poder lograr que Chile dé un salto a una mejor calidad de vida. Mira, Esteban, lo hemos conversado. Sí. Chile tiene hoy día oportunidades como nunca en la historia, como nunca. Litio, cobre, hidrógeno verde, agroindustria, a propósito que estoy aquí en el campo, agroindustria. Tenemos una posición geográfica, geoeconómica, pero de un privilegio, y la verdad es que vamos a dejar pasar esa oportunidad. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, nosotros en 10, 15, 20 años, yo no lo digo yo, lo dice René Cortázar, claro. Nosotros que mucho más de esto, en 20 años vamos a ser la España de hoy. Pero si no, al promedio de crecimiento que vamos, que es el 1% real, digamos las cosas como son, vamos a llegar el 2070 a la España de hoy, 2070. ¿Queremos eso? No, eso no lo quiero yo. Y por eso que nosotros, más allá de encasillarme, mira, yo me voy a mantener aquí en la centro izquierda y esa cosa, o me voy a mantener en la centro derecha, yo creo que tenemos que ser capaces de cruzar puentes por el bien del país. Efectivamente, yo creo que y se ha visto. Por ejemplo, usted mencionaba muy bien la ley antiterrorista, ¿no? Que fue actualizada, que promulgó esta semana el presidente, y que además porque muchas veces aquí a nuestros auditores que estamos conversando con el diputado por la Araucanía, Andrés Joanet, muchas veces la gente, claro, entre tanto discusión más bien, si se quiere, de filosofía política, de dónde vienen las ideas, lo importante al final son las consecuencias que tiene en la vida práctica de la ciudadanía. O sea, a los que nos interesa la política teórica está muy bien, pero hacer política, gobernar, implica que esas ideas se hagan carne y que al final del día tengan consecuencias, como el caso, consecuencias positivas, como las tuvieron en Chile durante mucho tiempo, ¿cierto? Después de los 90, sí. O muy negativas como las tiene hoy día con la crisis humanitaria en Venezuela. Y en ese sentido, tenemos una ley de antiterrorista actualizada, ¿no? Que me imagino que costó mucho, y ahí también me gustaría pedirle que nos contara cuáles son las novedades, va en la línea correcta, porque al final del día, particularmente en su región, ha sido de alguna manera estigmatizada por ser la región del terrorismo. Entonces, ver si esto es un avance o simplemente, porque también hay que entender que muchas veces un acuerdo puede ser simplemente para la foto y no con medidas y avances reales, como entiendo que es este caso, que acá sí hay avances. Mira, yo estoy muy contento porque el gobierno, sin lugar a duda, ha hecho lo suyo. Yo en eso quiero decir que Carolina Toá, que uno puede ser muy crítico, en fin, pero ella como ministra de Interior ha sacado varias leyes. Ley de usurpaciones, nos sirve mucho aquí en la Araucanía, han bajado las usurpaciones. Ley de robo de madera, ha bajado el robo de madera en un 90%. Ahora sacamos la ley antiterrorista y tenemos lista la ley de inteligencia, que actuó muy bien el subsecretario Cordero el último tiempo en la Comisión de Defensa. Y que ahí te quiero decir, en eso mismo, que los libertarios, los republicanos generalmente quedan en las votaciones siempre en contra desde la mayoría que votábamos desde la UDI hasta el Frente Amplio. Claro. Hay un acuerdo por sacar esta ley. Ahora, ley antiterrorista. Esta ley es la primera ley antiterrorista en democracia. Esta es una ley que recoge las ideas matrices también del gobierno del presidente Piñera, 1, y la presidenta Bachelet 2. Y esta habían dos posibilidades: o retirar la ley y presentar una ley nueva, y todavía la estaríamos discutiendo, o yo creo que el gobierno le hizo indicaciones y nos empezamos a poner de acuerdo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde hay una mayoría de la oposición, pero no nos pusimos de acuerdo para sacar una buena ley. Yo de hecho fui a la comisión mixta y sacamos una buena ley, y en la comisión mixta habían dos temas que los voy a tratar al final, donde el Partido Comunista y el Frente Amplio votaron en contra, y en muchas de estas leyes, de estos artículos, el Partido Comunista y el Frente Amplio votó contra su gobierno. O sea, de eso estamos hablando. Y eso te demuestra lo que yo dije desde el primer día. Este es un gobierno que tiene dos almas. Sí. Un alma frente amplista con el PC, pero un alma frente amplista además inexperta, amateur, adolescente políticamente, claro. Y otra alma un poquito más de experiencia, que es como la gente que viene de la Concertación, pero va a ser también justo, no era la primera línea de la Concertación. No estamos hablando de los Gutenberg Martínez, de los Soledad Alvear, de los José Pablo Arellano, de René Cortázar. Estamos hablando otro calibre. Lo digo estamos hablando de otro. Pero así todo, gracias a esa gente que viene de la Concertación y que reforzó este gobierno, pudimos sacar esta ley. ¿Qué tiene esta ley? Primero, tiene una definición clara respecto de lo que es el terrorismo, y que en el fondo es tan clara, a diferencia de la otra, que la otra fue hecha justamente en dictadura y era inaplicable.
Inaplicable. De hecho, si tú te querellabas por conducta terrorista, a mí siempre cuando era intendente decía, pero ¿por qué no se querella por conducta terrorista? Porque voy a rebotar en los tribunales, porque es inaplicable, porque el concepto que tenía era imposible. Y de hecho, si tú lo hacías, perdías. Por tanto, se condenaban, era mejor por seguridad interior del Estado. Bueno, dicho eso, primero la definición. La definición es aquella organización o persona, en este caso lobo solitario, claro, que genere naturalmente, que es la nueva figura, también generamos la figura lobo solitario. ¿Se acuerda cuando atacaron con estas cartas bomba al ex ministro interior Heinz Peter, o al ex director de Codelco Landerreche? ¿Te acuerdas? Sí. Esas son, y ojo, que en ese caso hay condena no por ley antiterrorista, que con bastantes años, en un caso creo que son 80 años, pero por la ley de seguridad interior del Estado, porque si tú lo tratabas de condenar por ley antiterrorista no estaría condenado. Ya. Claro. Pero primero es aquello que en el fondo trate de generar inestabilidad del Estado y de las instituciones del Estado, pero también que genere miedo en un sector de la población. Y eso es muy importante para la Araucanía, porque los 4 grupos terroristas que están hoy día, Huaychana Ucamapo, la CAM, Resistencia Mapuche Arafquenche y Resistencia Mapuche Mayeco, caen absolutamente y van a ser condenados por delitos terroristas. Y eso es importante. Perfecto. Segundo, aquellas personas que están involucradas en grupos terroristas van a ser condenados, pero también aquellos que no están directamente, vale decir, aquellos conexos que se dice la ley y aquellos inconexos, vale decir, todos los ayudistas van a ser condenados por la ley antiterrorista entre 5 a 15 años, además de el delito que hayan cometido. No sé si me entienden. O sea, además del delito, tienen ya entre 5 a 15 años extra por la ley. Por otra parte, va a permitir, naturalmente, una cuestión que era muy importante, que lo llama la comisión mixta, que en aquellos casos que haya un juicio que sea complejo para llevarlo en una región, me estoy pensando, por ejemplo, después decir por qué el caso del narcotráfico también puede perfectamente aplicarse acá, pero por ejemplo, en el caso del terrorismo en la Araucanía, tú lo puedes llevar a Santiago. Y esa es una cuestión que nosotros la ganamos en la mixta. Perfecto. Y el Partido Comunista, el Frente Amplio, nos llevaron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Y la segunda cuestión son las cuestiones investigativas. Vamos a tener todos los agentes del Estado, a través de esta ley, van a tener muchos resguardos que antes no tenían. Pero además vamos a tener un sistema, que es un sistema universal, o digamos no universal, pero que es la democracia de alta intensidad, consolidada, que se llama IMSI Catcher. La gente que no está, es un aparato que uno lo instala en un lugar, ese aparato recoge todas las señales telefónicas, todas las nuestras igual, y por tanto puede ver todo lo que está ocurriendo ahí. Ahora, para las personas que nos están escuchando, no se preocupen, porque las conversaciones de gente normal que está conversando, y cualquier cosa, cualquier intimidad incluso, por ley no se pueden involucrar en eso, pero sí en aquellos grupos que nos interesa naturalmente intervenir, los teléfonos y los computadores, todo eso. Entonces, esa es una cuestión que nos llevaron el Partido Comunista Frente Amplio, se pusieron muy liberales. Ahí me encantan los liberales que se pusieron, ahí dijeron, bueno, y la privacidad y todo eso, bueno, ahí se pusieron muy privados, ¿no? Claro. Y la verdad, pero cuando están al otro lado, cuando son dictaduras, ¿no? Lo divertido es que cuando son dictaduras, ahí se involucran, se meten hasta la cocina, hasta la casa, y ahí no hay violación a los derechos humanos. Claro. Pero bueno, pero nosotros acá defendimos esa postura y finalmente eso también el Tribunal Constitucional nos dio la razón, y por tanto eso va a ser una cuestión muy importante, porque va a permitir a los agentes del Estado poder investigar a todos estos grupos terroristas y también narcotraficantes. ¿Por qué narcotraficantes? Porque el límite entre el narco y el terrorismo es casi inexistente. ¿Por qué digo eso? Porque resulta que el crimen organizado fundamentalmente es un negocio, ¿no es cierto? Así es. Es un negocio como cualquier otro, entre comillas, como cualquier otro negocio, que busca un lucro. Pero el terrorismo busca influir políticamente. Pero resulta que hoy día, en la actualidad, el crimen organizado ya está tan metido en las sociedades, y también en el caso chileno, que quiere también vincularse a la cosa pública e influir en la política. O sea, en Chile
se lavan, según el King College, que es la ANI que tienen los británicos, se lavan entre 8.000 a 15.000 millones de dólares al año. 8.000 a 15.000 millones de dólares, que significa más o menos el 15% del presupuesto de la nación, se están lavando en Chile. Y esas no son las barberías. Claro. O nos ponemos ahora colorados y ahora empezamos de verdad a trabajar para detener esto, o esto va a ser México en 10, 15 años. En 10, 15 años. Yo recuerdo cuando a los mexicanos se les decía, mire, ustedes tienen un problema. No, sí, mira, la droga colombiana pasa por acá, pero se va directo a Estados Unidos, nosotros no tenemos nada que ver. Imagínense, una vez que caen los capos colombianos, los capos mexicanos se hicieron dueños del negocio de la droga, y mira cómo está México hoy día. Claro, así es. No, fundamental justamente porque más allá del terrorismo, yo creo que otro de los grandes temas tiene que ver con el narcotráfico, ¿cierto? Y con el narcoterrorismo, que incluso se ha usado el concepto en algunas ocasiones, por ejemplo, en Argentina. El Tren de Aragua. Cortito, que nos tenemos que ir a una pausa comercial. Sí, 2 segundos. El Tren de Aragua cabe en hoy día con la definición de un grupo terrorista, con la definición nueva. Claro. Perfecto, o sea, un avance democrático, un avance también que le da mayores garantías a la ciudadanía, así que muy positivo. Bueno, le queremos dar las gracias al diputado Andrés Joanet por haber estado con nosotros. Yo personalmente también muy contento de poder tenido esta conversación con él, así que bueno, estaremos conversando. Y de todas maneras. Muchas gracias, diputado. Lo dejamos para que puedas continuar con sus asuntos. Muchas gracias. Chao. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más. Llegó la hora. Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.